Dicen que algunas casas respiran y otras simplemente esperan a que alguien las despierte. Durante años, la mansión del millonario Salvador Arístegui fue un museo de silencios. Una piscina vacía, dos gemelos que no reían y un padre que confundía culpa con amor. Hasta que Mara, una mujer pobre de voz suave y pasado invisible, cruzó su puerta con una bolsa de tela y una promesa muda: devolverle el aire a esa casa. Lo que empezó como un trabajo, terminó siendo una revolución de ternura. Una batalla contra la humillación, el clasismo y el miedo. Y todo cambió el día que desde la piscina, un sonido ascendió como una plegaria: la risa. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Te voy a contar algo que empezó con una humillación y terminó con dos carcajadas chiquitas que cambiaron de dirección toda una casa. Sí, tú lee tranquilo. Fueron dos risas nada más. Pero para un millonario que llevaba un año entero sin oír las de sus gemelos, fue como si le abrieran de golpe todas las ventanas que había, sellado con miedo. El rico se llama Salvador Arístegui, empresario de tecnología limpia, apellido de esos que pesan más que un portón de hierro. Mansión de vidrio en las colinas, esa zona donde las jacarandas parecen peinadas con seda y las calles huelen a contrato recién firmado. Viudo, 33, un tipo acostumbrado a que la gente le diga que sí antes de pensar. Dos niños de 6 años, Tomás y Tiago, que se movían en sillas de ruedas miniatura con llantas cromadas, herencia de una enfermedad que no pedía permiso. Y desde el accidente de su madre, un silencio pegado como sombra. Los doctores le repetían lo mismo: paciencia, protocolos, tiempo. Y Salvador pagaba todo lo que se pudiera pagar, porque millonario que se respete cree que el dinero compra al menos un poco de alivio. La criada, así la presentó la agencia, así la presentó también la recepcionista cuando la anotó en el registro de personal, se llama Mara Reyes. Morena, trenza apretada, manos que saben de calor y de peso. Esa mezcla rara de piel de barrio y mirada de biblioteca. Vino del sur, donde la lluvia no perdona y hay que aprender a contar monedas sin que te tiemble la dignidad. Pobre, sí, pero con una riqueza que no tiene etiqueta. Tiempo bien mirado, intuición bien gastada. Entró una mañana con una mochila modesta y una libreta de hojas cuadriculadas. Nadie le preguntó qué escribía. Menos mal, a veces el misterio protege. Y ahora, la apertura. Pon atención, porque esto pasa en los primeros 60 segundos de tu película favorita. Humillación pública. Una orden tajante. Una revelación inesperada que nadie vio venir. ¿Quién le dio permiso a la sirvienta para meter a los niños a la piscina? La voz cortó el aire desde la terraza como un vidrio haciéndose trizas. La voz era de Renata Calderón, abogada de la asociación vecinal, vecina de al lado, de esas que llevan la nariz siempre 2 centímetros por encima de la realidad. Entró sin anunciarse. El portón la conocía. Mañana de 1910. Sábado, sol perfecto a las 11:10. La superficie de la alberca lisa como la palabra no, antes de romperse en ola. Salvador venía atrás, camisa blanca, pasos apurados, el gesto con el que uno espera que la razón llegue corriendo a apagar incendios. Se detuvo al borde de las puertas de cristal, igual que tú cuando el mundo se te parte en dos y todavía no decides de qué lado quedarte. Lo que vio lo dejó mudo. Mara sostenía a los gemelos con 2 cinturones de espuma caseros, amarillos y azules, cosidos con hilo grueso. Los niños flotaban con la cara al cielo y los ojos en luna nueva, un asombro puro, casi feroz. Y entonces se oyó una risita mínima, un borboteo tímido como el primer hervor de agua. Después otra, un poco más alta, de Tomás. Y la tercera, leal y torpe, de Tiago. Te juro que ese sonido rompió algo. El agua, la casa, el pecho del millonario, todo a la vez. «Bájate de ahí», escupió Renata señalando a Mara con el índice impecable de uñas carísimas. «¿Quién te crees? ¿Qué eres? Esto es una irresponsabilidad. Es un delito». El guardia de seguridad apareció con su radio tronando. A alguien se le ocurrió filmar con el celular desde el jardín. El sol, con esa mala costumbre de iluminar incluso lo que preferiríamos dejar en sombras, lo vio todo. Mara no se movió, ni un centímetro. Sostuvo con una mano la espalda de Tomás, con la otra la de Tiago, y habló con esa voz que uno usa cuando la tormenta ya te conoce, y aún así, decide extender la ropa. «Estoy aquí. Nada. Más». 2 palabras clavadas a la mañana. «¡Fuera!». Renata ya estaba colorada. «Salvador, dile que salga ahora mismo. Llama a su agencia. Llama a... no sé, a quien haya que llamar». Salvador siguió en la puerta, como si el vidrio le pegara las palmas. Eso pasa cuando el rico vive mucho tiempo con la ilusión de control. Se queda pegado a sus propias fronteras. Tragó aire, y justo entonces Mara sopló una nube de burbujas en la superficie. No un truco infantil, un puente. Tomás soltó una carcajada, limpia, redonda, con una sílaba que nadie se atrevía a imaginar.
Más, dijo. Más. Una palabra. La primera en meses que no era no, ni un murmullo sin forma, ni un gemido dormido. Más. La cosa más sencilla y más brutal. Si te lo cuento en lenguajes de poder, ese más fue un litigio ganado sin juicio, un informe clínico tachado con crayón. Si te lo cuento a mi manera, fue el momento exacto en que un millonario rico en cuentas y pobre de risa se quedó sin palabras. Yo, empezó Salvador. ¿Tú? ¿Qué? Renata le comió la frase. Se supone que aquí hay protocolos. Esto es un riesgo legal. Hay cámaras. ¿Quieres que este barrio piense que perdiste la cabeza por una? La palabra se cayó del borde de su lengua como piedra a pozo. Humillación en letras mayúsculas para quien no nació con apellidos. Mara apretó la mandíbula. No soltó a los niños. Señora, dijo, con respeto que no pide permiso. Si baja la voz, ellos siguen flotando. Tomás rió otra vez. Tiago también. El sonido, te juro, parecía un pájaro que había aprendido a abrir puertas. Salvador caminó los 2 pasos que separaban el adentro del afuera. Empapó sus zapatos italianos. El rico metió por fin las manos en su propia mañana. Se arremangó sin teatralidad, se agachó, y con una ternura torpe sostuvo el codo izquierdo de Tiago como si fuera una brújula. Estoy aquí, repitió, copiando a Mara. No fue un discurso épico, fue suficiente. A veces el silencio más valiente es el que te saca del vidrio. Renata bufó, amenazó, llamadas. Habló de responsabilidades, de seguros, de protocolos, de cuando uno es millonario no puede comportarse como si viviera en una pensión pobre sin reglas. Cada palabra era un intento de restaurar la jerarquía del vecindario, ese orden invisible que hace que el jardinero baje la mirada y la niñera no hable en las reuniones de adultos. Mara contó despacio. 3, 2, 1, gravedad 0. Las piernas de los gemelos patalearon como peces que se acuerdan del río. La risa se pegó a las baldosas. Renata se fue, no sin antes lanzar la promesa helada. Esto no va a quedar así. El guardia se quedó dudando. El celular bajó. Y la mañana, por fin, siguió su curso. Antes de ese sábado, la mansión Aristegui era un museo de cosas que costaban mucho y valían poco en la vida real. Encimeras que invitaban a no tocar, alfombras que pedían permiso a cada paso, botones a la altura de adultos que nunca se agachan. Una casa rica y pobre a la vez. Rica, de mármol, pobre de abrazo. Salvador había hecho instalar una plataforma elevadora, una grúa para la bañera, un sistema domótico que respondía a su voz con obediencia digital. Todo impecable, todo silencioso. Mara llegó el lunes con una bolsa de supermercado llena de tiras de neopreno, velcro, espuma, plumones con brillantina y una tijera escolar. La jefa de personal alzó una ceja. Eso no está en el inventario, señorita. Mara sonrió sin disculparse. El primer día no usó la cocina industrial. Preparó licuados de plátano y fresa con una licuadora barata que trajo de su cuarto. El sonido del motor pequeño asusta menos. Dejó caer, como quien explica el clima. Y en cada esquina dejó post-its escritos con letra bonita. Esperar. Mirar primero. No corregir si no duele. Celebrar cada milímetro. No venimos a medir lo que falta, me dijo Mara más tarde, una de esas tardes en que la luz entra sin pedir permiso. Venimos a nombrar lo que ya hay. Eso asusta a los que viven de planillas. Salvador le costaba mirar de frente. No por soberbia, por miedo a que el mundo se le deshiciera si parpadeaba. Aún así, bajaba al garaje a observar a Mara coser estrellas de fieltro en los cinturones de espuma. A veces le ofrecía herramientas. A veces se quedaba quieto con las manos en los bolsillos, aprendiendo a estar sin ordenar. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó una tarde, señalando el arsenal de inventos caseros. En casas donde no había dinero para cosas nuevas, respondió. Donde sí. No inventas, no llegas. Ser pobre enseña ingeniería invisible. No lo dijo con lástima, lo dijo como quien te comparte un secreto profesional. Salvador tragó saliva. Ser millonario también tenía sus ceguerras. En la mesa de la cocina, los gemelos al principio no hablaban, pero miraban a Mara con esa atención silenciosa que uno pone cuando por fin alguien no te trata como una ecuación. Ella les pasó hojas en blanco, no cuadernos de ejercicios. Tiago estampó una calcomanía en la esquina y luego otra, como construyendo una esquina segura. Tomás dibujó una luna torcida y la cruzó con una línea que parecía una grieta. ¿Eso qué es?, preguntó Mara, sin corregir. Tomás dudó, y la palabra se atascó como semilla en tierra seca. Nave, susurró Tiago. Nave, repitió Mara, no como eco, sino como celebración. Una nave que sabe encontrar luz incluso cuando el cielo se pone difícil. Esas frases tan sencillas funcionan como llaves. Abren cajones donde la terapia a veces solo asoma la linterna. La psicóloga privada, doctora Camila Ursúa, reputación de hierro, honorarios que harían palidecer a cualquier rico distraído, llegó el martes con su portapapeles y un ritmo interno de metrónomo clínico.
Miró los cinturones de espuma con condescendencia, como si fueran manualidades de feria. El juego debe ser estructurado, medible, replicable, sentenció, clavando en Salvador la idea de que el progreso sin gráfica no existe. Mara no la contradijo. Siguió acomodando los crayones en una línea imperfecta. Entonces Tomás dijo como quien entrega una prueba sin saber que lo es. Más. No fue para la doctora, fue para ella, la de la trenza. La doctora levantó la vista, le puso nota mental a la fonética y se fue prometiendo mandar un informe. Los informes, ya sabes, sirven para explicar a terceros lo que a veces solo se vive de cerca. Renata, en cambio, no mandó papeles, mandó miradas. Desde su ventana a la izquierda, vigilaba cada burbuja. Llamó a la administradora, a un amigo abogado, a otro amigo médico. Solo me preocupa la seguridad, repetía con ese tono legal que suena a sentencia antes de juicio. Hay gente que confunde orden con control y empatía con debilidad. Gente rica en certezas y pobre en matices. Un miércoles Mara cambió el orden de la casa. Bajó los libros bonitos a estantes bajos para manos pequeñas. Puso un banco de madera junto al lavamanos para que las sillas no fueran excusa. Pegó estrellas doradas en el calendario con la regla de los piratas. Cada estrella, un acto de valentía, aunque sea minúsculo. Escribió en su libreta cuadriculada. Tomás nombró una cosa sin que nadie la empujara. Tiago pidió repetir. Juntos rieron. Día grande. Lo dejó abierto sin esconderse. Salvador lo leyó de noche, a escondidas al principio, como quien espía cartas que no son suyas. Una madrugada escribió por primera vez con su letra de ingeniero. Hoy los miré. Me vieron. No parecía nada, pero era el primer yeso quitado de su propio muro. Mara tenía otra costumbre que al principio incomodó. Cada victoria la nombraba en voz alta, y cada tropiezo lo convertía en ensayo. Cuando Tiago derramó el batido de fresa, ella no saltó con el trapo en modo emergencia. Se agachó a su lado. Esto es una lluvia tropical, dijo. Las lluvias se limpian bailando, y al ritmo de un tarareo mal entonado, limpiaron. Salvador se quedó con el vaso vacío en la mano, sin saber si reír o llorar. Su perfección rica se manchaba de rosa, y sin embargo la casa, por primera vez, se sentía con vida. ¿Tú quieres que te cuente el primer día que Salvador tocó el agua sin miedo, no? Fue después de una conversación breve y sin adjetivos. ¿Te molesta que modifique cosas?, preguntó Mara, señalando el botón del ascensor, al que le había pegado un círculo fluorescente más abajo. No me molesta que respires, contestó él, sorprendiéndose así, mismo con la honestidad. Ella sostuvo la mirada, algo que no todos se atreven a hacer con un millonario. Entonces respiremos, los tres, y se fueron a la alberca. Sin coronas ni invitados, sin vecinos ni guardias, solo agua tibia, 2 cinturones de espuma con estrellas mal recortadas, y la respiración de 3 personas que decidieron, por fin, coincidir. Mara se metió primero. Les mostró a los niños cómo flotar con los brazos abiertos, no como rendición, sino como mapa. Salvador se descalzó. Sintió el mosaico bajo los pies y entró hasta la cintura. El agua le exigió ese tipo de presencia que ni el dinero ni los informes clínicos saben comprar. «Cuenta tú», le pidió Mara. Él sonrió como quien se sorprende de volver a recordar una canción vieja. 3, 2, 1. Gravedad 0. Gritaron Tomás y Tiago, y por un segundo el mundo dejó de necesitar permiso. Ese día no pasó nada espectacular. Eso fue lo espectacular. No hubo milagros, ni una frase de película, ni el drama en mayúsculas. Hubo una serie de pequeñas decisiones que juntas empiezan a negociar con el destino. Y yo sé, tú sabes, el vecino que mira por la ventana también intuye que así empiezan las historias que importan. Claro que el contraste social no iba a quedarse quieto. Esa misma tarde, Salvador recibió un correo con membrete. Notificación de la Asociación de Propietarios de las Colinas. Punto 1. Quejas de actividad acuática no supervisada por profesional. Certificado. Punto 2. Uso inadecuado de áreas comunes visibles desde vía pública. Punto 3. Riesgo reputacional. Lo leyó 2 veces, tragó bilisuna y bajó al garaje donde Mara recortaba lunas de cartón. Van a decir cosas, advirtió, sostenido por el hilo del control. Me piden que mejoremos la supervisión. ¿Mejor que estar aquí?, preguntó ella, sin ironía. Salvador se topó con esa pared invisible que separa lo rico de lo pobre. El sistema te protege cuando hablas con su idioma, pero se asusta cuando te sales del guión. No te estoy pidiendo permiso para irme, añadió ella, como si leyera su miedo. Te estoy diciendo que alguien va a intentar convencernos de que la risa de tus hijos necesita sello y factura. El hombre que firmaba nóminas no supo qué decir. Guardó el correo en la carpeta pendientes. Hay carpetas que son, en el fondo, refugios. A los gemelos les empezó a gustar la tarde. Antes, a esa hora, la luz entraba como recordatorio cruel, otro día sin risa,
Ahora, a las 5:15, había ritual de historia inventada y pregunta imposible. Si el agua tuviera lenguaje, ¿qué palabra diría primero?, preguntó Mara en voz de conspiradora. Más, dijo Tomás. Otro, dijo Tiago. Exacto, dijo ella, y los tres rieron como si hubieran descubierto un tesoro. Renata apretaba los dientes al otro lado de la cerca. Llamó a su contacto en servicios de protección a la infancia. Dijo, anónimo. Dijo, preocupación genuina. Dijo, me duele el alma ver cosas así. El sistema, que a veces llega tarde y a veces llega mal, tomó nota. El viernes apareció el arquitecto, apodo entre el personal para el millonario que paga reformas con la misma calma con la que otros compran pan. Traía un catálogo de rampas nuevas, asideros, texturas antideslizantes. Mara escuchó. Preguntó por el agarre de los dedos pequeños, por la altura de los hombros cuando tiemblan, y propuso una cosa que al catálogo le faltaba: pegatinas de peces en el borde profundo para que los niños supieran dónde empieza la aventura. Eso no es estrictamente necesario, dijo el vendedor con cara de Excel. Lo es para el valor, dijo Mara. Salvador, por primera vez en mucho tiempo, la señaló a ella. Hágale caso. No fue un manifiesto político, pero casi. Porque en esa casa rica de mármol, el criterio empezó a mudarse de la planilla al latido. La habitación cerrada existía, claro que sí. En cada casa con duelo, hay una. Esta tenía un piano dormido, cortinas con polvo suficiente para escribir fechas, y una cuna que ya no era cuna sino recordatorio. Mara aspiraba alrededor, nunca tocaba la perilla, no por miedo a perder el trabajo, por respeto a los fantasmas ajenos. Pero esa puerta te la abro en la siguiente parte. Hoy me quedo en la piscina, porque ahí fue donde el aire cambió de densidad, y porque tú necesitas saber con qué cara se le pide perdón a la risa cuando llega sin invitación. Esa misma noche, después de cenar, la casa no estaba muda, estaba en pausa. Los gemelos, cansados de una alegría que pesa rico, se durmieron en 10 minutos. Salvador se quedó abajo con un vaso de agua que no bebía. Mara guardaba platos en silencio. No era silencio de miedo, era silencio de partida ganada. Él, sin mirarla, dijo, «Gracias. No me des las gracias a mí», respondió, clavándole un alfiler suave a su ego de millonario. «Dáselas a ellos mañana cuando vuelvan a pedir más. Y estate listo para dejar que te desordenen la agenda». Él sonrió con ese gesto egoísta y precioso del que empieza a entender que cuidar no siempre se ve como las películas. Y entonces, el golpe, literal. 3 toques secos en la puerta principal, 9:22 de la noche. El guardia avisó por radio. «Visita oficial, señor». Salvador subió la escalera con ese paso que aprendió en las aulas. Firme, racional, útil. Abrió. «Buenas noches», dijo el hombre del portapapeles. Identificación colgando. «Señor Arístegui, soy Javier Ledesma, de Servicios de Protección a la Infancia. Hemos recibido una denuncia anónima. Solo necesitamos hacer algunas preguntas». La frase pesó más que la piscina entera. La casa contuvo la respiración como antes. En la cocina, Mara apretó un trapo entre los dedos y bajó la mirada un segundo. Después la levantó. El rico tragó saliva. El pobre en ella enderezó la espalda. «Por supuesto», dijo Salvador. «Pase. Y tú y yo sabemos que esa puerta no era solo la de la entrada. Era otra. La que separa a quienes viven cuidando apariencias de quienes aprenden a cuidar de verdad. Pero esa conversación, y lo que va a salir de ella, te la cuento enseguida. Porque ahora mismo, entre el portapapeles y la libreta de cuadritos, está a punto de definirse una cosa que no cabe ni en informes ni en tarifas». La casa volvió a quedarse en pausa. Sí, pausa, no silencio. Pausa con promesa. El funcionario se llamaba Javier Ledesma y traía la calma metódica de quien ha visto demasiadas casas fracturadas. Llevaba un portapapeles, un bolígrafo azul y esa voz neutral que pretende no asustar. Se presentó con cortesía y explicó, sin dramatismo, que había recibido una denuncia anónima sobre posible negligencia en prácticas terapéuticas no autorizadas. Salvador sintió cómo el estómago se le hacía piedra. No era por culpa, sino por una mezcla de indignación y miedo antiguo. El miedo a perder lo poco que había logrado recuperar. Miró a Mara. Ella, sin un gesto de sobresalto, secó sus manos con el trapo que aún sostenía y asintió, como si llevara años ensayando esa clase de visitas. «Pase», dijo ella, y lo invitó a la cocina con una serenidad que desarmó al visitante. Javier tomó asiento. Su mirada recorrió la habitación. El refrigerador lleno de dibujos, el calendario con estrellas doradas, la libreta abierta sobre la encimera. Había algo distinto en esa casa. No era el orden, era el aire. Se respiraba vivido. ¿Quién está a cargo de los menores durante las actividades acuáticas?, preguntó con tono de trámite. «Yo», respondió Salvador casi automático. «Compartido», corrigió Mara. «Yo los acompaño, pero él siempre está en casa», lo dijo sin mirar al millonario.
con esa mezcla de firmeza y respeto que tiene quien conoce su valor. El funcionario anotó. Los niños escuchaban desde el pasillo. Tiago, siempre más curioso, rodó unos centímetros hacia adelante con su silla y se detuvo frente a Javier. ¿Vienes a jugar también?, preguntó con voz diminuta. El hombre levantó la vista. Se sorprendió. No esperaba una pregunta así, ni esa claridad en los ojos del niño. Mara se acercó y posó una mano sobre su hombro. Él viene a asegurarse de que estamos bien, explicó suavemente. Tomás, desde el fondo, levantó una hoja de papel. Había dibujado 3 círculos azules. Es nuestra piscina, dijo. Aquí flotamos. Javier miró el dibujo y algo en su gesto se ablandó. No preguntó más. Cerró el portapapeles, se puso de pie y dijo en voz baja: solo. Necesitaba verlos. Antes de irse anotó una sola frase en su hoja: entorno seguro, vínculo afectivo positivo. No más. Y cuando cruzó el portón, Salvador exhaló un aire que llevaba semanas guardado. Aquella noche la casa se sintió otra vez en calma, pero era una calma distinta. No la del miedo, sino la del terreno recién ganado. Los gemelos durmieron con las coronas de cartón junto a la almohada. Mara, en su cuarto del ala de servicio, se sentó sobre la cama y escribió en su libreta: primera vez que un inspector sale sonriendo. Primera vez que ellos no se esconden. A la mañana siguiente, el sol volvió con descaro. Salvador, que nunca desayunaba en la cocina, bajó con el cabello aún mojado y un gesto nuevo, casi despreocupado. ¿Puedo ayudar con algo?, preguntó, torpe, como si pidiera permiso en su propia casa. Mara lo miró, divertida. Sí, respondió. Puedes probar el batido antes de que los niños digan que sabe a medicina. Él tomó un sorbo, hizo una mueca exagerada, y los 3 rieron. Una risa breve, pero suficiente. Las cosas buenas empiezan en pequeños ruidos. Los días siguientes se llenaron de rutinas que no parecían rutinas. Mara transformó los ejercicios de fisioterapia en misiones de astronautas. Cada estiramiento era un comando. Cada respiración, una cuenta regresiva. 3, 2, 1. Lanzamiento. El agua de la piscina se volvió un escenario, no un obstáculo. Las sillas de ruedas, naves, las pegatinas del calendario, constelaciones de progreso. Salvador empezó a notar cosas que antes no veía. El modo en que Tiago sostenía el vaso sin ayuda. La forma en que Tomás pedía turno en vez de ceder con resignación. Y notó otra cosa más peligrosa. La forma en que su propia casa sonaba diferente cuando Mara estaba. Su voz, su risa, incluso el silencio después de que cerraba la puerta. Todo parecía calibrar el ritmo de la vida ahí dentro. Una tarde, la vecina Renata interceptó a Salvador en la entrada. Llevaba gafas oscuras, el peinado sin un pelo fuera de lugar y una sonrisa tensa. «Querido, ¿ya se resolvió todo el asunto de la asistenta?», preguntó con esa falsa dulzura que huele a veneno. «No había asunto», contestó él directo. «Ah, bueno», dijo ella fingiendo alivio. «Es que, ya sabes, hay gente que viene con costumbres distintas. Y tú, con tanto que perder». El millonario la observó unos segundos. Algo cambió en su mirada. Ya no era la del hombre que pide permiso. Era la del que ha decidido qué vale la pena proteger. Lo único que podría perder, dijo despacio, sería volver a escucharlos callados. Y se fue. Renata se quedó inmóvil, como si no entendiera el idioma. Esa misma tarde, los niños descubrieron un sonido nuevo. No en la casa, sino en el piano cerrado del cuarto de música. Fue Tiago quien lo oyó primero. «Suena triste», dijo, tocando una tecla con un dedo torcido. Mara lo observó desde la puerta. Había limpiado ese polvo 1000 veces sin atreverse a abrir, pero ese día lo hizo. Levantó la tapa y se sentó. No sabía tocar, pero tarareó una nota, después otra. Una melodía mínima inventada. Salvador bajó atraído por el sonido. Se detuvo en el umbral. No era música perfecta, pero era viva. Era su casa volviendo a respirar. El piano se volvió un ritual nocturno. No de concierto, sino de presencia. Mara tocaba con torpeza y los niños acompañaban con palmas o risas. Salvador, de pie detrás, los miraba como quien observa una escena que había dado por perdida. Una noche de lluvia, Tiago tuvo fiebre. La temperatura subía, rápido, y el miedo entró sin llamar. Mara corrió a su cuarto, mojó paños, contó respiraciones. El niño murmuraba entre sueños. La canción de mamá. «¿Qué canción, amor?», preguntó ella. «La de la luna», susurró él, sin abrir los ojos. Salvador apareció en la puerta, pálido, con una toalla en la mano. Se detuvo al oír el nombre. La canción de la luna. Era una nana que su esposa, Elisa, había escrito antes de morir. Estaba guardada en el cuarto que él no abría desde entonces. Mara lo miró en silencio. No hizo preguntas. Solo dijo: «Enséñamela». Él dudó.
Cada paso hacia esa puerta era un paso hacia un dolor que había preferido encerrar. Pero la fiebre de su hijo lo guió mejor que cualquier terapeuta. Abrió. El aire olía a polvo y a perfume antiguo. Sobre el piano, entre partituras amarillentas, estaba la hoja. Canción de la luna. Elisa Arístegui. Salvador la tomó, temblando, y la llevó al cuarto del niño. Mara la recibió con ambas manos, como se recibe algo sagrado. No la conocía, pero la leyó con la voz baja de quien entiende lo que está diciendo aunque sea por primera vez. Las notas salieron desordenadas, suaves, humanas. Te encontraré en la luna, donde el cielo guarda el sueño. No necesitó saber el resto. El niño se calmó. La fiebre bajó. El aire cambió de temperatura. Y el millonario, sentado al borde de la cama, sintió que algo en su pecho se abría, no como herida, sino como respiración. Esa noche, después de dejar la partitura en su sitio, Salvador entró, por primera vez al cuarto sin miedo. Levantó las cortinas, encendió la lámpara, limpió el polvo con las manos. Mara lo observaba desde la puerta. No habló. A veces, acompañar también es quedarse quieto. Los días siguientes tuvieron el brillo extraño de las cosas que empiezan a sanar. Los gemelos pedían la canción cada noche. Salvador intentaba acompañar las notas, al principio fallando, luego recordando. Mara se sentaba a su lado y marcaba el ritmo con el metrónomo que había rescatado de la caja de herramientas. No había grandes declaraciones, solo ese tic-tac de fondo constante que decía, aquí seguimos. Mientras tanto, Renata no se rendía. Mandó una nueva carta, esta vez al colegio privado al que los niños iban en línea. Los Arístegui están recibiendo asistencia no certificada, escribió, pero el director, un hombre cansado de burocracia, respondió con una frase simple. Desde que esa mujer llegó, los niños participan en clase. No veo problema alguno. Renata cambió de estrategia. Empezó a murmurar, y el murmullo, como un virus, llegó hasta la madre de Salvador. Doña Mercedes, 70 años, alma de hierro y cuentas en 3 bancos distintos, apareció sin aviso un jueves por la tarde. ¿Quién es esa mujer que vive aquí?, preguntó apenas cruzó la puerta. Salvador tragó saliva. Los gemelos estaban en la piscina, Mara con ellos, el agua brillando con burbujas. Es Mara, respondió, la que hizo que vuelvan a reír. ¿Una empleada?, replicó ella, alzando la voz. ¿Y la dejas? ¿Manejar a tus hijos así, como si fueran juguetes? Como si fueran niños, corrigió él, con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Doña Mercedes lo observó con esa mezcla de amor y desdén con que las madres ricas miden el fracaso emocional de sus hijos. Caminó hacia la terraza, vio el agua, vio las coronas torcidas y frunció el ceño. Esto es una locura. Mara no se inmutó. Se acercó, mojada, las manos goteando. Si quiere, puede sentarse y mirar. No interrumpimos los juegos a mitad de misión. La anciana abrió la boca para protestar, pero Tomás, con la voz más clara que nunca, gritó desde el agua. «Abuela, somos astronautas». Doña Mercedes se quedó quieta. Por un instante, el orgullo y la incredulidad le temblaron en la cara. Se sentó, y se quedó ahí, mirando, sin hablar, hasta que los niños terminaron su entrenamiento. Cuando se fueron a dormir, la anciana se acercó a Mara en la cocina. Nunca había visto a Tiago pronunciar bien la R, dijo en voz baja, ni a Tomás sostenerse tan recto. No hacen terapia, señora, respondió Mara limpiando la encimera. Juegan a estar vivos. A veces eso cura más. Doña Mercedes no respondió, pero al día siguiente mandó instalar luces nuevas en la piscina y dejó una nota breve. Por seguridad, y porque ya me gusta verlos desde la ventana. El cambio se volvió visible incluso para los muros. Salvador abrió el ala norte de la casa, esa que había mantenido cerrada desde la muerte de 1900. Elisa mandó traer un piano vertical más pequeño para el salón principal. Los niños pintaron las paredes de azul claro. Mara dirigió la operación como una arquitecta del alma. Las imperfecciones hacen cometas, dijo cuando Tiago manchó la esquina. El millonario, que antes delegaba cada decisión, ahora elegía junto a ellos. Bajó los cuadros fríos de diseño y colgó dibujos torcidos. En la puerta del ascensor, escribió con marcador, «Respira antes de subir». Las sirvientas nuevas se contagiaron del ritmo. La casa dejó de ser museo. El barrio, sin embargo, no perdona la felicidad ajena cuando no entiende su origen. Una tarde de tormenta, un rayo cayó sobre la línea eléctrica y el ascensor se detuvo entre pisos. Adentro estaban Mara y los gemelos. Afuera, Salvador escuchó el golpe seco y corrió. Dentro del cubículo, la luz parpadeaba. Los niños respiraban rápido. Mara los abrazó, los cubrió con su cuerpo. «Estamos flotando, ¿oyen? No atrapados. Flotando». Golpeó la baranda con los dedos, marcando un ritmo. «Esto es gravedad cero, contemos. 1, 2». Las voces pequeñas se unieron a la suya.
Después bajó la voz a un tarareo. Era la canción de la luna. No perfecta, no entonada, pero suficiente. Los niños se calmaron. Cuando el ascensor volvió a moverse, estaban aferrados a ella como a una isla. Las puertas se abrieron. Salvador los encontró así, mojados de sudor y alivio. No dijo nada, solo se arrodilló y tocó sus manos. Tiago levantó la mirada y dijo: «Papá», cantó la canción. «¿De mamá?» Salvador miró a Mara. No necesitó palabras. El silencio que siguió no era vacío, era aceptación. Ella bajó la vista. Él murmuró, apenas audible: «Quédate». Los días posteriores fueron lentos, como cuando un cuerpo aprende a vivir con una nueva respiración. Los gemelos dormían mejor, comían mejor, reían más. Salvador escribió en el cuaderno de Mara, en una página vacía: «Hoy también reímos». Ella dibujó un corazón pequeño al lado. Ninguno de los dos lo comentó. No hacía falta. El barrio, cansado de no poder etiquetar lo que pasaba, dejó de mirar tanto. Renata cambió su ruta de caminata para no pasar frente a la casa. Los rumores se disolvieron, y en esa calma recién conquistada, la familia, sí, familia, aunque todavía no lo sabían del todo, siguió tejiendo su nueva rutina. Cada mañana, la casa olía a fruta, a agua tibia, a jabón y risa. Cada noche, el piano repetía una melodía imperfecta que se volvía más firme con el tiempo. En una hoja del calendario, bajo el día 15, alguien escribió con marcador azul: «Practicamos la alegría». Y aunque nadie firmó esa frase, todos sabían de quién era la letra. El aire del verano empezó a espesar el ritmo de los días. Las bugambillas del muro florecían con un desorden que habría incomodado al Salvador de antes, pero que ahora lo hacía sonreír. En la piscina, los gemelos flotaban sin miedo. Mara había cosido nuevas correas, rojas esta vez, y les añadió parches con planetas y naves espaciales. El agua, en vez de ser un obstáculo, se había convertido en terreno de conquista. Una tarde, cuando el sol se hundía en la línea de las montañas, Salvador bajó al jardín y los encontró intentando hacer burbujas con un tubo de plástico. Tomás lo vio primero y agitó la mano. «Papá, mira», gritó, y el tubo escupió una burbuja enorme que reventó sobre su propia nariz. «Estás aprendiendo física sin saberlo», rió Mara. «¿Física?», preguntó Tiago, intrigado. «La ciencia de las cosas que flotan como ustedes». El hombre observó el cuadro con un silencio reverente. No había dinero, ni mansión, ni apellidos capaces de producir eso. Un segundo de simpleza limpia. Esa noche, Salvador subió al cuarto de los niños con un cuaderno nuevo. Lo abrió y escribió su nombre en la primera página: «Diario de vuelo». Los gemelos lo miraron intrigados. «Vamos a registrar cada cosa que logremos», explicó. «Cada palabra nueva, cada intento, cada caída también». Mara, desde el marco de la puerta, sonrió. «Eso es importante», dijo. «El vuelo no se mide en altura, sino en intentos». Los niños lo entendieron a su manera. A la mañana siguiente, llenaron media página con pegatinas, estrellas, lunas, corazones. «Hoy nos mojamos y no lloramos», fue la primera frase escrita a medias entre los cuatro. La casa, de repente, se convirtió en un organismo vivo. El piano de la sala empezó a sonar todas las noches. No siempre afinado, pero sí sincero. Salvador aprendió a tocar con torpeza, guiado por Mara. Ella tarareaba las notas de la canción de la luna, y los niños acompañaban golpeando el suelo con las palmas. La casa ya no era museo, era latido. Una mañana, el cartero dejó un sobre sin remitente. Salvador lo abrió y encontró una carta mecanografiada. El bienestar emocional de sus hijos podría verse comprometido por la influencia de personal no calificado.